Hay personas que después de cierta noche aseguran no haber vuelto a dormir tranquilos jamás. Todo comenzó con pequeños sonidos dentro de la casa, golpes, pasos, susurros. Pero lo peor ocurrió cuando comenzaron a escuchar esa voz, una voz que parecía siempre a la misma hora y que repetía algo aterrador. Decía algo así: ahora me toca a mí. Desde entonces, muchos aseguran que aquellas personas cambiaron por completo. Algunos desaparecieron, otros terminaron perdiendo la razón. Y hay quienes afirman que todavía siguen viendo algo, observándose desde la oscuridad de sus habitaciones. Esta noche vas a escuchar historias sobre personas que intentaron conseguir ayuda, sin imaginar lo que realmente estaban invitando. Historias que, según quienes las vivieron, todavía no ha terminado. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque algunas cosas nunca dejan de curar lo que se les promete. El favor del cerro. En un pequeño pueblo al norte de México existe un cerro del que casi nadie quiere hablar después de medianoche. Durante años, la gente ha contado historias extrañas sobre luces moviéndose entre los árboles, sombras caminando en la niebla y voces que parecen responder cuando alguien pronuncia ciertas palabras. Pero la mayoría piensa que solo son leyendas. Daniel también lo creía, hasta que su vida comenzó a derrumbarse. Había perdido su empleo hacía meses, las deudas aumentaban cada semana, y lo peor de todo, su madre necesitaba medicamentos que él ya no podía pagar. La desesperación comenzó a consumirlo lentamente. Dormía poco, comía menos y pasaba las noches sentado afuera de su casa, mirando la calle vacía, preguntándose cómo había llegado hasta ahí. Fue entonces cuando un conocido le habló de un hombre que realizaba rituales en aquel cerro. Decían que ayudaba a la gente, que podía abrir caminos, pero también decían algo más, que nadie salía igual después de verlo. Daniel ignoró las advertencias desde luego, porque cuando alguien siente que ya perdió todo, empieza a hacer cosas que jamás imaginó. La cita fue un jueves, cerca de la medianoche. El aire estaba extrañamente frío, y mientras subían por el camino de tierra, Daniel comenzó a notar algo inquietante. No se escuchaban insectos, no había perros ladrando, ni siquiera viento. Era como si el cerro entero estuviera en silencio, esperando. Cuando llegaron a la cima, el hombre ya estaba ahí, parado junto a varias velas negras encendidas alrededor de unas piedras. No saludó, solo observó al hombre durante varios segundos. Después señaló al suelo y le dijo: arrodíllate. Entonces Daniel obedeció. El hombre comenzó a murmurar palabras que él no entendía, mientras colocaba algo sobre las piedras. Parecían fotografías viejas,
amuletos y pequeños recipientes con un líquido oscuro. Desde luego que el olor era muy insoportable. Una mezcla entre humedad, tierra mojada y algo parecido a carne quemada. Entonces el hombre habló nuevamente y le dijo: dile qué es lo que más deseas. Entonces Daniel tragó saliva y con la voz temblando pidió ayuda. Pidió dinero, salud para su madre, una oportunidad. Y cuando terminó, algo respondió de la oscuridad. No fue un eco, porque aquella voz pronunció lentamente su nombre. Daniel sintió como el cuerpo entero se le helaba. Miró alrededor desesperadamente, pero no había nadie. Solo oscuridad entre los árboles. Entonces escuchó pasos, lentos, pesados, rodeándolos. Daniel quiso levantarse, pero el hombre lo sujetó con fuerza del brazo y le dijo: no voltees. Los pasos se detuvieron justo detrás de él, tan cerca que podía escuchar una respiración lenta, profunda, como si algo enorme estuviera observándolo. Entonces aquella voz volvió a hablar, esta vez mucho más cerca, y le dijo: lo escuché. Daniel salió corriendo cerro abajo sin mirar atrás. Durante varios días pensó que todo había sido una broma enfermiza, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Consiguió trabajo inesperadamente, el dinero comenzó a aparecer, las deudas desaparecieron poco a poco. Incluso los médicos dijeron que su madre estaba mejorando. Eso parecía imposible. Pero al mismo tiempo, las pesadillas comenzaron. Todas las noches soñaba exactamente lo mismo. Despertaba dentro de su habitación, sin poder moverse. Y al final del pasillo había una figura observándolo. Alta, demasiado alta, completamente negra, sin rostro, sin ojos visibles, solo una sombra inmóvil. Cada noche aquella cosa estaba más cerca. Primero el fondo del pasillo, después frente a la puerta y luego junto a su cama. Daniel dejó de dormir. Comenzó a encender todas las luces de la casa. Colocó sal en las ventanas, cruces en las puertas y cámaras dentro de su habitación. Pero nada pareció funcionar, porque los sonidos continuaban. Pasos en la madrugada, golpes en las paredes, respiraciones detrás de él cuando estaba solo, hasta que ocurrió algo peor. Una madrugada, Daniel despertó exactamente a las 3:33 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio, pero había algo extraño. La puerta de su habitación estaba abierta. Él recordaba perfectamente haberla cerrado. Entonces escuchó un golpe seco al final del pasillo. Daniel tomó su teléfono temblando y salió lentamente de la habitación. La oscuridad parecía más pesada de lo normal. El aire olía a humedad. Y mientras avanzaba, escuchó algo respirando, lento, profundo, justo al final del pasillo. Entonces lo vio.
Aquella figura estaba ahí, mucho más alta de lo que aparecía en sus sueños, casi tocando el techo, completamente inmóvil, observándolo. Y entonces dos pequeños puntos brillaron en medio de aquella oscuridad. Eran ojos. Daniel se quedó paralizado y aquella voz habló nuevamente. La misma voz del cerro, que le dijo: vine por lo mío. Después de aquella noche, Daniel dejó de ser el mismo. Su familia asegura que comenzó a hablar solo, que decía escuchar cosas dentro de las paredes y que algunas noches gritaba desesperadamente mientras algo golpeaba la puerta de su cuarto desde adentro. Hasta que una mañana desapareció. La policía nunca pudo encontrar pistas, pero los vecinos aseguran que durante semanas seguían escuchándose pasos dentro de aquella casa vacía. Hay personas que creen que todo esto son coincidencias, pesadillas, sugestión, pero la siguiente historia comenzó con algo tan simple como un espejo y terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Lo que apareció en el reflejo. Mariana siempre había sentido curiosidad por los rituales, no porque creyera realmente en ellos, sino porque le parecían entretenidos. Videos, foros, historias paranormales. Todo eso comenzó con un simple pasatiempo, hasta que se encontró una publicación extraña en internet. Era un ritual supuestamente capaz de abrir caminos, pero había una advertencia. Decía que jamás debía hacerse por diversión. Mariana se burló de eso, y aún así decidió intentarlo. La noche elegida esperó hasta las 3:30 de la madrugada. Toda la casa estaba en silencio. Sus padres dormían. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, y el único sonido dentro de la habitación era el tic-tac de un reloj viejo. Colocó un espejo frente a ella, encendió una vela y comenzó a repetir lentamente las palabras del ritual. Al principio no ocurrió absolutamente nada, pero después de varios minutos, la llama de la vela comenzó a moverse violentamente, aunque no había viento. El aire dentro de la habitación se volvió helado, tan helado que Mariana podía ver su propia respiración. Entonces notó algo extraño. Su reflejo estaba sonriendo, pero ella no. Mariana se quedó inmóvil, observando aterrada el espejo, y lentamente el reflejo comenzó a levantar la mano, por sí solo. Ella gritó y apagó la vela inmediatamente. Después salió corriendo de la habitación. Pero desde aquella madrugada, algo cambió dentro de la casa. Primero fueron pequeños ruidos, golpes suaves en las paredes, pasos sobre el techo, susurros lejanos en el pasillo. Después comenzaron las pesadillas. Soñaba con una figura extremadamente alta, parada frente al espejo de su habitación, observándola, esperando. Pero lo peor no ocurrió una semana después. Mariana despertó porque escuchó algo inesperado junto a su cama. Abrió lentamente los ojos
y vio una silueta parada frente al espejo. Era demasiado alta. Sus brazos parecían anormalmente largos y su rostro era completamente negro, sin ojos, sin boca, solo oscuridad. Entonces aquella cosa levantó lentamente uno de sus brazos y señaló a la puerta del cuarto. La voz que salió después no parecía humana. Le dijo: "Ahora, ábreme". Mariana intentó gritar, pero no pudo moverse. La figura dio un paso hacia ella y otro más, hasta que las luces de la habitación se encendieron de golpe. Sus padres habían escuchado los gritos, pero cuando entraron no había nadie, solo el espejo y algo más. Una marca enorme, como si unas manos hubieran quedado impresas dentro del cristal. Esa misma madrugada, el espejo explotó. Los vidrios salieron disparados por toda la habitación. Pero según Mariana, lo peor no terminó ahí, porque incluso después de hacerse de los restos, todavía escucha golpes provenientes del rincón donde estaba el espejo. Y algunas noches asegura que algo sigue observándola mientras duerme. Muchas personas realmente creen que estas cosas necesitan ser invocadas, pero otros aseguran que basta con decir algo con suficiente desesperación para que algo responda por ello. Y la última historia comenzó con una simple ambición, pero terminó convirtiéndose en una auténtica condena. El precio de la fama. Ricardo soñaba con convertirse en cantante. Llevaba años subiendo canciones a internet, pero nadie parecía escucharlo. Las vistas eran bajas, los comentarios inexistentes, y poco a poco la frustración comenzó a consumirlo. Una noche, después de terminar una transmisión, recibió un mensaje extraño. Alguien le habló sobre un ritual que decía que podría abrirle el camino, hacer que la gente finalmente lo viera. Pero había una condición. Nunca debía arrepentirse después. Ricardo pensó que era absurdo, pero la desesperación puede hacer que las personas crucen límites peligrosos. La noche del ritual, cerró todas las ventanas de su habitación, apagó las luces y colocó frente a él una vela roja, una fotografía suya y una hoja llena de símbolos extraños. Comenzó a leer lentamente las palabras escritas y mientras lo hacía, la temperatura comenzó a bajar. El ambiente se volvió pesado, difícil de respirar. Entonces escuchó algo detrás de él. Una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera parado exactamente a su espalda. Ricardo se giró de golpe, pero no había nadie. Y justo en ese momento, la vela se apagó sola. Durante varios segundos la habitación quedó completamente en silencio, hasta que algo susurró cerca de su oído y le dijo: "Ahora te veo". Ricardo salió corriendo del cuarto, pero desde el día siguiente todo comenzó a cambiar. Sus canciones comenzaron a viralizarse.
ganó seguidores, dinero, popularidad. Parecía un milagro. Pero también comenzaron las cosas extrañas. Sombras observándolo desde los pasillos, arañazos a la espalda al despertar y una sensación constante de no estar solo. Algunas noches despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada, escuchando respiraciones dentro de su habitación. Pero hubo una noche que todo empeoró. Ricardo estaba haciendo una transmisión en vivo. Miles de personas lo observaban. Y mientras hablaba, su expresión cambió por completo. Se quedó mirando fijamente hacia una esquina del cuarto, completamente pálido. Los comentarios comenzaron a llenarse de mensajes. ¿Quién está detrás de ti? ¿Hay alguien ahí? Voltea. Entonces apareció una figura negra, muchísimo más alta que él, parada, inmóvil en la oscuridad, observándolo. La transmisión terminó abruptamente y horas después, Ricardo subió un último mensaje, uno que todavía sigue circulando en internet. Creo que vino a cobrar. Después de eso, desapareció. Nadie volvió a ver. Pero algunos amigos cercanos aseguran que durante sus últimos días, Ricardo repetía siempre la misma frase mientras miraba hacia los rincones oscuros de su casa y les decía: no debía aceptar. Quizá todas esas personas sean falsas, o quizá hay cosas en este mundo que realmente escuchan, cosas que esperan pacientemente hasta que alguien desesperado decide abrirles la puerta. Porque según muchas creencias, las entidades oscuras nunca regalan nada. Tarde o temprano, siempre regresan por aquello que les pertenece. Y ahora, quiero preguntarte algo. Si tú tuvieras la oportunidad de conseguir todo lo que deseas, pero algo viniera después a cobrarlo, ¿aceptarías el trato? Déjamelo en los comentarios. Y si te atreves a seguir escuchando historias que muchos preferirían olvidar, suscríbete a Terror y Leyendas, porque esta noche apenas comienza. Pero recuerda, si alguna vez escuchas una voz respondiéndote desde la oscuridad, lo mejor es nunca contestar. Buenas noches.